La dimensión ética y social de las empresas. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda la necesidad de orientar la actividad humana a la búsqueda del bien común. El ejercicio empresarial, como otras actividades humanas, no siempre lo ha buscado, no siempre ha buscado el bien común y se ha dejado embaucar en muchos casos por otras búsquedas más particulares, más temporales o más espurias. No es casual que muchas iniciativas en este tiempo hayan fracasado. También es cierto que las buenas prácticas no han sido un salvavidas en esta situación de marejada que atravesamos en este momento. Hoy es tiempo de crear y por eso también nos preguntamos sobre la dimensión ética y social en el mundo de la empresa hoy. Se trata de un aspecto que atraviesa el ser mismo de la actividad empresarial. Es necesario hablar y profundizar sobre las buenas prácticas. Contamos esta tarde con Juan José Cubero Marín. Ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza, ahora ya en estado de júbilo, ¿no? Adscrito al Departamento de Ingeniería de Diseño y de Fabricación, ha sido también director gerente del Servicio Aragonés de la Calidad y Seguridad Industrial del Gobierno de Aragón, vicepresidente de la Asociación Española de la Calidad y profesor y director de numerosos cursos y seminarios sobre calidad, gestión ética y responsabilidad social corporativa. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Aragonesa para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial. Bienvenido, Juan José, gracias por acompañarnos esta tarde. No te robo más tiempo y estaremos encantados de escucharte. Muy bien, muchas gracias, Santi, y muchas gracias también a todos los que se han atrevido a salir hoy de casa para venir aquí y poder disfrutar, en este caso tendría que decirlo así, a ver, y así lo espero, de lo que voy a transmitir. A mí me ha servido, Santi, el compromiso de estar hoy aquí para comentar, para hacer unas reflexiones, si queréis en voz alta, de lo que nos está pasando y lo que tendríamos que desarrollar y en lo que, de hecho, últimamente pues estoy trabajando con más intensidad. Y me ha venido bien porque estas reflexiones pues me he puesto a ver qué aspectos yo podría tratar aquí y bueno, y esto es lo que os voy a presentar, pues es lo que me ha salido, así que vamos a ver. Empresas que sirven, la dimensión ética de las empresas. Lo que en esa reflexión que estaba comentando, que hago pues compartiendo con vosotros algunas ideas, pues vamos a desarrollar un poco la situación en la que estamos viviendo y que algo ha comentado ya Santi, y de alguna manera cómo nosotros podemos ir asumiendo nuevos conceptos que inevitablemente tenemos que hacerlo, porque es que no hay otra opción. Voy a intentar demostrarlo a través de lo que vamos a ver aquí, ¿no? Y bueno, pues aparte de esa situación que, fijaos, hasta en este índice, acción social de las empresas. ¿Qué similitud tiene tan tremenda con acción social católica? Y es que las cosas no están tan lejanas. Si, de hecho, realmente nos introducimos y profundizamos en lo que son los conceptos en su verdadero sentido, ¿no? Luego pues comentaré algunos mecanismos. Hay muchísimas herramientas, muchísimos medios. Y luego, inevitablemente, tenemos que hablar de la corrupción, sobre todo por dejar bien claro lo que eso supone para la humanidad. Y no es que lo diga yo, lo dicen pues personalidades importantes y demás. Y luego, pues nada, una cosita sencilla de lo que pueden ser las conclusiones a las que podemos llegar. ¿De qué manera podemos empezar? Con la crisis. ¿Y la crisis por qué? Porque la tenemos encima, nos ha invadido totalmente y ha ocasionado pues cantidad de problemas por todos los lados. Y sobre todo los problemas más fuertes y más difíciles de resolver, sobre todo con los planteamientos que hacemos, es aquellos que ocasiona a las personas. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos todos como muy metidos en el mundo empresarial, sobre todo, pues en los beneficios, en cómo satisfacer a los accionistas, a los inversores y demás. Entonces esa estrategia pues empieza a decaer
sin que se abandone, por cierto, porque es que tampoco tiene por qué quien necesite, obligatoriamente tenga que tener una retribución en función de los beneficios. Ahora, a ver si esos beneficios se reparten, ¿no? Y a ver cómo se reparten. De hecho, yo, y además esto es una constante que continuamente lo digo, igual hasta soy pesado en muchas ocasiones, es que si estamos utilizando una fórmula y tenemos un resultado en cualquier actividad que hagamos, tanto científica como personal, evidentemente, si ese resultado es malo y seguimos aplicando las mismas fórmulas, los resultados van a ser diferentes. Entonces, pues esa consideración y esa reflexión, pues debemos hacerla para decir, bueno, igual tenemos que cambiar y hacer las cosas de otra manera. Y afortunadamente creo que se está reconduciendo la cosa en ese sentido. También decir que quizá la crisis económico-financiera que nosotros hemos padecido, que si la prima de riesgo, arriba, abajo, todo este tipo de cosas, pues a mí me parece que eso no es lo más importante de esta crisis, sino que ha habido una pérdida de valores tremenda, hasta tal punto que las repercusiones, como digo ahí, las repercusiones en las personas son tremendas. Y en el sentido de que, bueno, podemos estar hablando del hambre, de enfermedades y de nada bueno en este sentido, y todo por unos planteamientos que son inadecuados. No hay otra opción que cambiar a otras fórmulas, sobre todo, yo que soy del mundo de la ingeniería y mundo de la técnica, cuando mis años jóvenes yo no me podía imaginar que hoy pudiera decir esto, ¿no? Pues claro, la tecnología, el mundo técnico y todo eso para mí era lo sagrado. Pero ya hace algún tiempo que me he dado cuenta que lo más importante somos las personas. Y algunas veces hasta nosotros mismos, porque al final ahí estamos todos metidos en ese grupo, pues hasta somos los que nos hacemos, los que generamos sufrimientos unas personas a otras y en muchas ocasiones sin ningún fundamento y además sin ningún sentido y sin ningún provecho, sino simplemente igual por hacer daño. Y esto es muy grave. Entonces las cuestiones estas es que hay que empezar a... Y bueno, y un enfoque que nos planteamos, incluso desde la asociación también, es que estamos planteándonos lo que ahora está tan de moda. En lugar de decir cambio, decimos innovación. Por aquello de investigación, desarrollo e innovación, que por cierto, esta innovación no sé por qué hay que ponerla con minúscula. Y resulta que igual es más importante que la otra I, la de la investigación, ¿no? Y bueno, las grandes empresas hay hasta departamentos de responsabilidad social que están, y de responsabilidad social y gestión ética que están desarrollando actividades y departamentos donde hay un director. Incluso se ha pasado a la fase siguiente, que es departamentos del cumplimiento. Es decir, que lo que por un lado se está determinando que se hace respecto a estos planteamientos éticos en la empresa, ese departamento controla que efectivamente se están llevando a cabo. Bueno, pues nos tenemos que plantear sobre todo esos interrogantes que he puesto ahí, porque empiezo a no creer. Posiblemente igual esto es un fallo personal que tengo, pero cuando ves ciertas actitudes donde, luego lo comentaremos un poquito también, porque hay alguien muchísimo más importante que yo que ya lo ha dicho, ¿no? Decir, bueno, pero vamos a ver, por un lado tenemos esta cara y luego por la otra, la contraria. ¿Esto cómo puede ser? Entonces, de alguna manera, tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo. La palabra coherencia, desde luego, no es que abunde mucho. Esto sí que es cierto. Sin embargo, hemos detectado empresas pequeñas que están, digamos, cumpliendo con, si queréis, con estos criterios de tratamiento de sus actividades pensando en las personas, muchísimo más de lo que ellos se creen que están haciendo. Y entonces, claro, estamos intentando demostrar que, oye, que estáis haciendo responsabilidad social y estáis gestionando las cosas de una manera diferente a otras. Y, de hecho, enseguida se percata uno de que una determinada empresa está funcionando de esa manera, ¿no? Y, bueno, pues a esto, ¿qué es lo que hacemos? Le llamamos, pues así, gestión ética y socialmente responsable, o simplemente responsabilidad social, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo si es empresarial o si es corporativa. Pero, bueno, en el fondo es lo mismo, porque ahora se está hablando también de responsabilidad social universitaria,
universitaria, responsabilidad social con el sector correspondiente en el turismo y corporativa, pues que en este caso pues se introduce ahí el concepto que supera a la empresa particular, a la empresa privada, sino que incluso hasta, ¿por qué no?, en los gobiernos, en los ministerios, en las universidades, se estaría hablando precisamente de responsabilidad social corporativa. Yo lo que he observado es que queda como que llena más, ¿no?, corporativa. Claro, y algunas veces, pues seguramente puede haber, ¿y esto de corporativa qué quiere decir? Porque eso se asemeja al corporativismo y generalmente eso tampoco se ve como muy bien, ¿no? Un poco de historia para esto, porque claro, al final lo que se han desarrollado son sistemas de gestión ética y socialmente responsables, ¿no? Pero ha habido que pasar por otros sistemas de gestión que de hecho se mantienen, han tenido, pues como ahí cito, la norma ISO 9001 de gestión de la calidad. La calidad es un asunto muy importante, pero que, os tengo que confesar que yo he sido un defensor y a ultranza de lo que era. Claro, yo conocí esta norma en el año 86, me parece que fue cuando se puso en marcha por primera vez, que por cierto, y conviene que lo digamos porque parece que Zaragoza y Aragón pues nunca es trascendente en nada, salvo últimamente con la gripe esta, y que eso sí, salíamos en todos los telediarios, parece que ya se les ha pasado. Pues se presentó esta norma en un congreso, el tercer Congreso Nacional de la Calidad que se hizo aquí en Zaragoza en el año 80. Fue la primera actividad que se hizo en la nueva feria de muestras, no, porque ya de nueva no tiene nada, es muy vieja, la que está saliendo por la carretera de Madrid, enfrente de Plaza concretamente. Y entonces, sin entrar en más detalles, era lo único que había, pero claro, luego uno va profundizando y se da cuenta que escasea algo, que nos falta algo. Porque, por ejemplo, el enfoque que yo aquí comento, ¿cuáles son los enfoques? Pues está pensado para que el cliente esté satisfecho. Muy bien, porque el cliente es el rey y manda, y si hay clientes, si están satisfechos, nos van a volver a comprar. Estupendo. También un enfoque a los procesos. Hombre, si hay un proceso bien desarrollado, las materias primas son buenas, el producto que fabriquemos al final tendrá que salir bien, aunque nos empeñemos en cometer algún error, ¿no? Es así. Y luego, sobre todo, en la mejora continua. Y aquí es donde falla esa trilogía, que es ¿dónde están las personas? ¿Quién hace que el cliente esté satisfecho? ¿Quién hace los procesos? Porque ahí hay personas, máquinas cada vez más automáticas, por supuesto. ¿Y quién mejora y hace las propuestas de mejora y las sugerencias y todo? Pues somos las personas. Y esas personas aquí es donde más abandonadas están, en la propia norma. Se ha modificado o se intenta modificar, la última versión ha sido de 2008 y parece que allí iba a haber un planteamiento que se nos aproximase a esto que estamos aquí comentando y pasó de largo. Como a los 5 años ahora también está posiblemente a finales de este año, pues ya tengamos otra versión, pero aún así no parece, por las noticias que nos llegan, que efectivamente tenga un cambio sustancial. Pero puede haber algún matiz que nos aproxime a este mundo personal y humano, ¿no? Esto es así. Bien, también es cierto que la responsabilidad social ahora suena por todos los lados. Y esto es un problema, porque cuando las cosas se ponen de moda, no se desarrollan por convicción personal o colectiva de una entidad del tipo que sea, sino que se hacen porque, oye, es que como lo hacen, pasó lo mismo al principio con la ISO 9001, como todo el mundo lo hacía, había que tener, y había que ser además el primero del sector de no sé qué, que se certificaba por ello, que esto además cuesta dinero, la certificación, los asesores que preparan la documentación, etcétera. Y eso además se paga todos los años, se recibe una visita de los auditores todos los años, con lo cual, pues bueno. Lo de la mejora continua, esto también es iba a decir una utopía, pero lo retiro. ¿Por qué? Pues porque la mejora continua llega un momento que se termina. Llega un momento en que hay que invertir más dineros en mejorar que en el resultado que se obtiene con la mejora. Y entonces ahí es donde
expertos ya lo han dicho, dice, ahí es en el momento en que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y ese es el momento en el cual estamos aprovechando. Es decir, oye, si aplicas la responsabilidad social empresarial, piensa que no necesitas tener estas normas y demás, ¿no? Ya veremos luego también algo relacionado con el medio ambiente también, importantísimo, por cierto, ¿no? Pues si está de moda, se acabó el tinglao. Esto no tiene ningún sentido. Esto tiene que ser algo más profundo. Posiblemente la ISO 9001, como otras normas, pues sí que han podido tener en su momento la posibilidad de esa frivolidad, ¿no? De decir, oye, vamos a ver, y demás. Luego haré algún comentario también al respecto. Pero con la ética, yo creo que no podemos hacer esto. No podemos estar incluso engañando a las personas y poniendo como soporte, decir, no, es que éticamente esto tiene que ser así. Pues no. Enseguida se nota, porque cuando se está actuando y el resultado termina yendo en contra de las personas, evidentemente no se está aplicando ningún principio de la ética por ningún lado, ¿no? Hemos empezado aquí y ya, pues si me vais a permitir, vamos a hacer un poco de propaganda de la sociedad, más que nada porque, bueno, pues nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis plantear, estudiar y demás, ¿eh? Nosotros hacemos poquitas cosas, pero sí que las vamos haciendo. Estamos pues, en una situación incipiente, pero ahora ya queremos hacer tenemos un borrador de un plan trienal que nos va a llegar al 14, 15, 16 y a ver lo que conseguimos con eso. Entonces, esto seguramente a principios de marzo lo aprobaremos y entonces intentaremos cumplirlo, cosa que es difícil porque en una asociación yo creo que todo el mundo conocemos que esto como lo de la Mies, ¿no? Aquí trabajadores pocos, aunque sea la mies mucha, ¿no? Entonces, por ahí andamos, ¿no? Y bueno, y de hecho nosotros pues tenemos una norma que ayuda, no hay que certificarse si no se quiere certificar uno, pero sí que puede servir de ayuda con una guía que tenemos para poder implantar esto en las empresas. También tenemos una definición, que bueno, esto parece que es un mapa de colores casi, pero de hecho ahí están señalados coloreados aquellos puntos que son importantes. Es voluntario. Aplicar la responsabilidad social no nos puede obligar nadie. Es decir, ser buena persona, uno es buena persona porque lo hace, porque quiere serlo y demás, pero no nos pueden obligar ni a ser buenos ni a ser buenos en este caso, ¿no? Las empresas lo que hacen es, en este caso, asumir ese sistema de gestión, pero siempre desde el principio de la integración, en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones, ¿no? Pensando en que éticamente se puede gestionar este tipo de entidades, y siendo socialmente responsables como es natural. Considerándolo como algo estratégico para la empresa, que hay quien todavía esto no se lo cree, pero en el momento que podemos tener un mano a mano, esto se aclara perfectamente y se ve con toda claridad, y algunas cosas veremos aquí. En los tres ámbitos que son los tres soportes básicos de la responsabilidad social y en este caso del mundo empresarial, lo económico, lo social y lo ambiental. De esta manera, pues tenemos cubierto pues prácticamente todo, como veremos a continuación. ¿Y qué se busca? Porque esta expresión de desarrollo sostenible, pues bueno, vamos a ver si mantenemos un desarrollo que sea capaz de que a nuestros herederos futuros, a nuestras generaciones posteriores, no les dejemos un mundo hecho un desastre, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad, esa palabra viene precisamente para que podamos trabajar en mantener, sostener, en este caso, este mundo en el que vivimos, ¿no? Y luego hay otra. ¿Y a quiénes va dirigido esto? Pues en el mundo de la responsabilidad social a esto le llamamos nada menos que grupos de interés. O sea, hemos descafeinado de tal manera el concepto de la ética empresarial que a las personas les llamamos grupos de interés. Aún hay más nombres, ahora veremos alguno más en algún momento. Pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y no... Sí, porque igual, bueno, la palabra ética, cuando creamos otra asociación en Madrid, que es Forética, Forética es Foro para la Evaluación de la Gestión Ética en las empresas. Pues... enseguida hubo que cambiar, no se cambió el nombre porque se mantiene y es el que tiene pues cierta historia y cierta presencia, pero la palabra ética se sustituyó por responsabilidad social. Y creo que no son exactamente las mismas cosas, pero bueno, ya vamos entrando en esto. ¿Qué acciones, qué se desarrolla en este campo? Pues bueno,
las preocupaciones sociales deben de integrarse en las actividades propias de las empresas. Y hay muchas que ya lo están haciendo. Y aquí yo lo que presento de una manera rápida es organismos internacionales de un nivel impresionante que se preocupan por esto. Espero que se preocupen con honestidad y con responsabilidad, no porque queda bien. Porque el Pacto Mundial, GRI son las iniciales de lo que se conoce como Memorias de Sostenibilidad, la OCDE, pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son instituciones, la Oficina Internacional o la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cada uno se dedica a eso, las propias Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la corrupción están preocupadísimos, en la Unión Europea ya en el año 2001 se presentó el libro verde, no sé de qué color era ya, el libro verde de la responsabilidad social, donde ahí todavía estaba pendiente de decidir si era voluntario o había que obligar a las empresas a que hicieran esto. Y entonces ahí sí que ese debate se terminó y se concluyó en que tenía que ser voluntario, un poco como hemos comentado antes, ¿no? Aquí tenemos la Ley de Economía Sostenible, que habla de responsabilidad social por todos los lados, la Ley de Transparencia y, bueno, los gobiernos autónomos, por ejemplo. Tengo que citar el Gobierno de Extremadura, me llama mucho la atención, que es que permanentemente están saliendo noticias de las cosas que hacen en esa región en materia de responsabilidad social. Pues sí que una formación para empresas, una ley, tienen una ley de responsabilidad social, que resulta que bueno, hay otra que se está preparando en el Gobierno central. Y aquí, pues esto pasa lo que pasa con este tipo de cosas. Cada uno, bueno, siempre que las consecuencias vayan en la dirección adecuada, pues ya está, ¿no? Más aquí también, aquí en Aragón, pues Aragón se distinguió de todas las regiones españolas porque es la comunidad autónoma la primera que otorgó un premio a las empresas por aplicar la responsabilidad social. Y esto ya hace algún tiempo, ¿eh? O sea que, bueno, y un etcétera larguísimo que se nos iría más allá. Fijaos lo que comento aquí, y esta es una reflexión que yo he aprendido estos días mientras preparaba esto, ¿no? Que la Iglesia Católica, antes que nada ni nadie, pues resulta que si llamar responsabilidad social empresarial, pues resulta que estos principios ya los venía. La palabra que he puesto ahí predicando es porque es que es así, desde hace 2000 años. Eso no ha cambiado nada. Sin embargo, anda que no hemos cambiado las personas. Y entonces, si podemos reconsiderar un poco todo esto, ya está. Y bueno, y no se ha querido ver. No se ha querido ver porque pues tampoco está de moda. Esto de decir que uno es cristiano, católico y que aplica los principios de doctrina social de la Iglesia Católica, se dice, porque igual aquí puedo meter la pata, o por ahí, ¿no? Entonces es así, ¿no? Bueno, pues estos principios cristianos son el origen. Como en muchas ocasiones nos dicen, es que Europa, su origen es cristiano. Pues aquí estamos en lo mismo, exactamente en lo mismo. Y yo es que soy muy aficionado a esta encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, porque, bueno, expresa con toda claridad qué es esto de la responsabilidad social y la gestión ética y sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Y habla de un desarrollo humano integral. Es decir, que no, sí, porque nosotros podemos estar rodeados de un bosque precioso y sin embargo estar pasando hambre. Y eso efectivamente, o con una educación o con una sanidad inadecuadas, ¿no? Y sobre todo en la caridad y la verdad, que es lo que nos está transmitiendo esta encíclica, ¿no? El amor, que claro, cuando hablas del amor en una gestión empresarial dices, bueno, ¿y por qué no vas a querer a la gente? ¿La vas a odiar? Pues entonces vamos a ver si nos empezamos a sentar un poco los cascos que dicen los... Entonces, pues es así la cuestión, ¿no? Y luego, pues ese desarrollo humano integral, pero es el de cada persona. O sea, que al final tenemos que introducirla, individualizarla y personalizarla, porque al final ese conjunto de personas somos lo que componemos la humanidad y ahí es donde estamos. Podemos estar bien o podemos estar mal. Y lo digo con toda claridad porque así lo entiendo. Esta encíclica, para mí, es el mejor de los tratados que se ha podido editar sobre la responsabilidad social.
Y claro, dices, oye, ¿cómo es posible? Pues hombre, claro que hay muchos libros y que hay muchas normas y que hay todo esto, pero donde mejor está explicado todo esto, pero con contenidos importantes. Bueno, ahora vamos a ver algunos, ¿no? Algunas ideas sobre esto. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia, y habla así, responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses, y de lógicas de poder. Casi nada, ¿no? En otro momento, pues dicen, una sociedad en vías de globalización, que es así como estamos, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, a todos. Es decir, a la comunidad en general de todos los pueblos y naciones. O sea, no nos tenemos que quedar con los de nuestro barrio o nuestra ciudad o nuestra región. Aquí tenemos que irnos un poco más lejos. A lo largo de la historia se ha creído con frecuencia que la creación de instituciones bastaba para garantizar que la humanidad iba a funcionar estupendamente, que iba a ir todo muy bien, ¿no? Y que, bueno, el desarrollo se iba a producir sin ninguna dificultad. Y qué equivocados estamos, o estaban, quien decía esto, ¿no? No puede tener bases sólidas una sociedad que, mientras afirma, este contrasentido es muy fuerte, mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, a su vez, mientras dice una cosa, pero luego resulta que se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de todo tipo de barbaridades que uno se puede imaginar. Y sobre todo, esas barbaridades ocasionadas sobre personas débiles y marginadas, ¿no? Eso es lo grave, que se aproveche un poco de todo esto ya para terminar esta breve reseña de lo que es este tipo de cosas. Otro tipo de empresas está surgiendo. Lo dice Benedicto XVI, un nuevo orden socioeconómico socialmente responsable y a la medida del hombre. Es decir, que lo que estamos planteando como formas de responsabilidad social empresarial, pues ya lo está diciendo esta encíclica, o sea que es así la cuestión. Luego, pues, ¿qué mecanismos, qué máquinas? Porque a la locomotora, vamos, al tren hay que ponerlo en marcha, y entonces se necesita tener algo que tire, y que tire con fuerza, y que efectivamente los vagones estén bien enganchados, no que cada uno vaya por su lado, y bueno, eso sería un desastre de circulación ferroviaria, ¿no? Bueno, la idea es que la cultura, bueno, ahora lo hemos tenido con los premios Goya de ayer, ¿no? Todo es cultura, y entonces, bueno, ¿se puede entender la cultura y el desarrollo sin la verdad? Porque es que aquí, bueno, ahora hablaremos de la mentira, ¿no? La verdad es indispensable para cualquier cosa, porque si no, ¿de quién nos fiamos? ¿De qué nos fiamos también? ¿Es que no tenemos la sospecha permanente de que nos están engañando? Igual no, pero la sospecha la tenemos, ¿no? ¿Tenemos el derecho a mentir? En una ocasión, en un coloquio de algo parecido así, me dijeron que sí, que cuando es en defensa propia, que sí que se puede mentir en un juzgado todo lo que se quiera. No sé si eso será verdad o no, pero me quedé pasmado, porque la mentira seguirá siendo mentira, ¿no? Esto no cambia mucho. ¿Hemos perdido la confianza por estos motivos? Pues seguro. Porque efectivamente eso de, mira, yo me fío de muy poca gente, me fío de nadie, sí, porque aquí nadie dice la verdad. Bueno. Y esto de cultivar la verdad es que hay que regarla bien, porque fijaos, esto es algo que no sé de dónde lo saqué, que todo el mundo miente. Solo depende de la dosis. En más pequeñitas cantidades, es que es una mentira piadosa, es que... No. Aquí mentimos, ¿no? Y esos interrogantes nuevamente nos plantean si efectivamente esto puede ser así, que la mentira esté, pues bueno, la ausencia de la verdad, lo único que nos va a ocasionar es problemas por todos los lados. También, esto es lo que adelantaba antes, es algo muy personal, que yo creía que la técnica y la tecnología y la ciencia lo iba a solucionar todo, pues resulta que no, eso es un error. Y sí que es cierto que ahí es donde aparece con más fuerza y digamos, respondiendo a los nuevos retos, la responsabilidad social empresarial, llamémosla corporativa o llamémosla gestión ética en las empresas o como sea. Y esa es la cuestión y ahí es donde nos vamos desarrollando. Ya hemos comentado lo económico, lo social y lo ambiental, que lo hemos comentado en la definición de lo que es responsabilidad social. Y sobre la cuestión económica, esto también es otra cosa, porque cuando se habla de dineros parece que se está hablando de algo nefasto, algo que parece que lo está gestionando el demonio, o por ahí. Y bueno, antisocial no es, porque se necesita de la economía, claro que sí.
A ver en qué términos y de qué maneras, ¿no? Porque si estamos abusando de los débiles... Bueno, alguien que dice que las leyes las hacen los fuertes para defenderse de los débiles. Pues hombre, igual es así, no lo sé, pero en principio los fuertes son la economía Pero bueno, pues si es que ahora se hablaba de que si el 80% de la riqueza estaba en unas pocas manos, pues bueno, Pareto en Italia ya a finales del siglo XIX era la distribución de Pareto, ya lo decía. Dice, es que no solo la economía, sino la fuerza que tiene. ¿Dónde está la mayor fuerza, no sé, de los ejércitos en este mundo? Antes había dos, que se peleaban entre ellos un poco, pero es que ahora no sé si hay uno solo. La OTAN mismo solía decir, es que nos hemos quedado sin enemigo desde que se cayó el muro de Berlín. Entonces dices, bueno, pero ¿esto qué es? Efectivamente. Y aquí hay una frase, esta tercera línea, que, bueno, que se acompaña de la segunda, y entonces, antes hablábamos de los grupos de interés, ¿no? ¿Qué es eso de los grupos de interés? Pues bueno, son los interlocutores, las personas que están en el entorno y que de alguna manera están próximas, y aquí digo la palabra próximas. ¿Por qué? Porque se les llama, bueno, en el mundo de la responsabilidad social, si queréis fardar de conocimientos, aunque no sea así, o será así, hay que hablar de stakeholder, que no sé qué, porque stake es estaca y holder creo que es poseedor. Y entonces no sé cómo se puede conjuntar esto. Pero verdaderamente nos están hablando del prójimo. Yo cuando esto, es decir, pues el prójimo es el que está, si es que está definidísimo. ¿Por qué le tenemos que llamar con un nombre que no lo entiende nadie? Stakeholder, pero es que hay que decirlo. Claro, en la universidad los stakeholders son los alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios, y bueno, y en una empresa pues los clientes, los trabajadores, etcétera, ¿no? Se me ocurrió decir que por qué no cambiábamos el nombre como propuesta de mejora y le llamásemos el prójimo a los stakeholders, que yo creo que es más adecuado. Bueno, de poco se me comen. Dice, pero hombre, ¿dónde vas? Bueno, pues bien, así estamos, ¿no? La idea de la responsabilidad social y en su aspecto económico va muy dirigida, fijaos bien, hacia el mundo comercial. El mundo se puede comprar y vender en cualquier parte del mundo sin ninguna dificultad. Ayer, concretamente, me encontré con un conocido y dice, oye, pues nosotros tenemos una fábrica en China. Y dice, y te puedo decir que hasta las tarjetas de visita me las hacen allí porque cuesta 1/10 parte de lo que cuestan aquí. Y hombre, claro, ¿se puede luchar contra todo eso? Pues sí. Se puede luchar desde otros planteamientos. Esa globalización tan tremenda que hay y tan voraz y agresiva que es el mundo comercial, pues bueno, es que aquí hay que vender por encima de todo, ¿no? Y luego algunas sorpresas sí que nos vamos viendo, ¿no? Y entonces aquí hay una variante que yo quiero comentaros también muy brevemente, que es el de la venta por Internet. Cuando sucede este tipo de transacciones, hay que tener una confianza muy grande en quien te va a vender, porque claro, no estás viendo el producto, no estás en el mostrador de la tienda y dices, bueno, ¿y aquí yo qué estaré comprando? ¿Y a quién estaré comprando? ¿Y qué es lo que me van a...? Como aquel que compró un... Entonces todavía no existía Internet, pero lo hizo por correo, un mando a distancia de la televisión cuando empezaban a salir y cuando era baratísimo, y cuando se lo mandaron, pues en la cajita apareció una cuerda, dice, átese al interruptor del televisor y bueno, efectivamente, pues bueno, la gente se aprovecha de todo eso, ¿no? Y ahí es donde se necesita tener la solvencia moral de que lo que se está gestionando en la venta con ese comprador que no conoces y que no lo has visto nunca, es así. Y esto creo yo que tiene relación incluso hasta con los peces que hay en el mar. Tenemos más peces para pescar, que serían esos futuros clientes, y que tenemos que tener las formas adecuadas para poder pescarlos en su momento y hacerlos fieles a esa. Pero claro, si no hay una respuesta más responsable en el tratamiento de lo que es esa relación comercial cliente-proveedor, pues la verdad es que no. Y entonces ahí es donde pues muchas de estas cosas se quedarían, digamos, diseñadas o establecidas en ese término de coherencia. Y simplemente pues eso, digo lo que hago y hago lo que digo. Pero que eso es tan difícil de que se produzca porque, bueno, es que tú dices esto. Claro, es muy importante. Hoy
la mayor parte de las empresas, y son las importantes, tienen una política de responsabilidad social donde se pueden hacer reclamaciones en base al incumplimiento de algún aspecto relacionado con la responsabilidad social. Y la verdad es que tienen que hacer caso, porque lo han dicho ellos, lo tienen ahí publicado en su página web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas son las que todavía no están bien, digamos, sujetas en cuanto a esos... Porque, claro, no es lo mismo vender por Internet que vender en un mostrador, ¿no? Y teniendo al cliente enfrente y atendiéndolo, pues como hay que atenderlo adecuadamente. Lo económico, el medio ambiente, pues sería la otra pata. Y aquí voy a hacer un comentario rápido también sobre la ISO 14001, pues sería la equivalente de gestión ambiental a la ISO 9001 de gestión sobre la calidad. Y bueno, os puedo decir que hace un par de años se publicó el número de empresas que estaban certificadas por los sistemas de calidad y por los sistemas de gestión ambiental en Europa. Y nos podemos imaginar quién era el número uno, qué país era el número uno en empresas certificadas por la calidad. Claro, lo más normal es decir España, pero vamos a esperar un poco. Italia. ¿Y quién estaba en segundo lugar? España. Pasamos a la ISO 14001, a la gestión ambiental. Eso de cuidar del entorno y ser muy ecologistas y todo esto, pues bueno, aquí se tornan, cambiamos de posición, y España es el país europeo de más certificaciones de empresas y Italia la segunda. Vaya pareja, por cierto. Vaya pareja. Donde creo que hay 5 o 6 métodos de ventas, no aquí en negro y en blanco, en A o en B. Ahí deben de tener 5 o 6 por lo menos para hacer las contrataciones del tipo que sea en Italia. Así que, bueno, casi nada, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Y luego, pues claro, es que estamos unidos a la naturaleza. Esto no podemos evitarlo y tenemos que conservarla y tenemos que procurar mantener esto, porque si no, eso de que una ardilla creo que iba de un extremo a otro de España en la época aquella, pues eso me parece que ha pasado a la historia. Bueno, y tan a la historia, como que ya no podrá ser. Y entonces, ojo con el concepto que algunas veces le imprimimos y la fuerza que le imprimimos a lo que es todas las cuestiones relacionadas con la naturaleza. Porque, bueno, lo digo a continuación, a mí la sensación que me da es que para algunas, digamos, sobre todo actividades que se hacen también, pero para algunos grupos es más importante el árbol que la persona. Y eso no. Somos lo más importante, somos los actores fundamentales en este teatro del mundo y además, pero de verdad, o sea, sin tapujos. Sin personas adecuadas, sin personas preparadas, sin personas... No, es que no podemos hacer nada. Y entonces, pues bueno, que cuando se llevan las cosas a este... Aquí me estoy exponiendo que alguno de vosotros sea un ecologista y me lleve la contraria. Me encantaría luego en el coloquio, pero es que no se puede mantener un criterio de desarrollo así sostenible como para pensar en esto. Sí, muy bien, vamos a hacerlo compatible, pero no por encima de las personas. Sí, porque al final las personas luego resulta que sí actuamos de una manera en un sitio y luego en el otro pues no nos damos cuenta. Bueno, contaminación acústica. Hombre, pues es que cualquier manifestación es una contaminación acústica impresionante y eso no deja de ser más que una contaminación. Bueno, pues en este caso sí, hay que hacer ruido para que nos oigan. Pero igual puede haber otras fórmulas, ¿no? Pues no, hay que hacer ruido. Y en ese caso, pues los ecologistas finos dirían que ciertos mosquitos pues igual se van a otros países, ¿no? Así están las cosas, ¿no? Entonces, somos lo más importante y además es que nos tenemos que dar nosotros un poco de autobombo, ¿no? Porque si no, no sé para qué estamos aquí, también es cierto, ¿no? Esas generaciones venideras que comentaba antes. Luego, hay otros aspectos como son los energéticos, es cierto. Por cierto, la situación que se da en el mundo energético es que donde más pobreza hay, se corresponde con los países más ricos energéticamente hablando, cuestiones de petróleo, de gas, etcétera. Bueno, y ya no digo nada de recursos minerales y todo esto también, ¿no? Donde efectivamente esas riquezas no sirven absolutamente para nada. Entonces,
bueno, de alguna manera tenemos que tratar, por supuesto, y conservar y mejorar, pues claro que sí. Es un tratamiento recíproco, tal como tratemos nosotros, pues claro, si talamos un árbol, pues luego no esperemos tener sombra el verano siguiente, ¿no? Si nos lo hemos cargado. Evidentemente, ahí tenemos un retorno importante en todas esas cosas, ¿eh? Y lo social, bueno, aquí hay un mundo impresionante. En las empresas hay mecanismos que ahora voy a comentar y demás. La solidaridad, la confianza y el mercado incluso quiere saber qué es lo que se hace en las empresas desde el punto de vista social en muchas ocasiones. Oye, ¿vosotros qué hacéis respecto a esto, ¿no? Y bueno, y al final pues nos damos cuenta que incluso pues esos costes económicos pues, se ven influenciados por los costes humanos. Hay una interrelación muy fuerte. Son las dos cosas lo mismo. O sea, que solo vemos, claro, cuando hay un ERE, cuando se echa gente a la calle, ahí tiene un coste económico porque hay que indemnizar, y el coste humano que eso supone. ¿Cómo podemos equilibrar este tipo de cosas? Pues ha habido empresas y voy a decir el nombre porque yo creo que es digno de decirlo. Es una empresa muy peculiar, porque un día se les ocurrió a una bola de caramelo poner un palito, chupachus. Pues estos, en un momento determinado, lo que ahora se está haciendo con las embotelladoras de Coca-Cola, pues llegaban a tener una superproducción de empresas por toda Europa, incluso en América, y estudiaron cuál, tenían que cerrar una. Y estudiaron y no es que si hubiera sido española, decían ellos, lo contaron así, pues hubiera sido española, pero fue francesa. Allí había unas 100 y pico personas, tampoco había, es una multinacional, pero claro, las plantas de fabricación del chupachus pues son muy automáticas y tampoco hay tanta gente, ¿no? Pues bueno, simplemente con decir que consideraron el cierre culminado, el cierre de la empresa, en el momento que estuvieron solucionados todos los problemas individualizados de cada uno de los trabajadores que iban a la calle, contrataron una empresa para que formase a la gente, dieron, pues no sé, si uno quería poner un bar o un taxi, vamos, es que eso es para descubrirse, ¿no? Y no, les costó 2 años por lo visto y no dieron por culminado el cierre hasta que no estuvo solucionado el problema de cada uno de los que habían echado a la calle. Yo cuando se lo oí a ellos digo, oye, esto, hombre, pues si quieres podemos entregaros datos y todo esto. Bueno, yo salí de aquella reunión con la intención de comprarme una docena de chupachus por lo menos e ir por ahí, porque efectivamente eso se encuentra en pocas ocasiones. Pero es que hay ocasiones, hay empresas que efectivamente tratan la cosa de esta manera. Hasta en el caso negativo de un cierre, ¿cómo se puede hacer ese tratamiento, ¿no? Pues evidentemente es que estos tenían muy claro cuál era la idea de la responsabilidad social, ¿no? Y esto es así. Bueno, ¿qué cosas hay? Voy a hacer una enumeración como mecanismos que tienen las empresas. Pues el voluntariado corporativo, voluntariado empresarial, que hay cantidad de casos donde efectivamente se están haciendo cosas, son actividades voluntarias, como es natural, ciertamente ordenadas y demás, pero fijaos bien, no se remunera al que interviene, pero sí que se piensa en el beneficio de otros, no en el propio, y de la sociedad además en general, de la sociedad en general. Y entonces, pues yo recuerdo que además tuvimos con Forética una reunión en Michelin, en Valladolid, y allí tenían un sistema bien fácil. O sea, los trabajadores determinaban a quién iban a ayudar, a Manos Unidas, a Cáritas o al ONGs de estas organizaciones ya serias. Y sí, porque en algunos momentos también la responsabilidad social escasea en algunas organizaciones de ese tipo. Y ponían una cantidad de, no sé cómo le llamaban, de su salario al año, y tanto como recaudaban de los empleados, la empresa ponía lo mismo. En Caja Navarra, por ejemplo, pues lo que hacían, no sé si lo seguirán haciendo, era que parte de los beneficios que obtenían los propios impositores, los ahorradores, determinaban a quiénes iban a ir dirigidos el porcentaje que correspondiese de las organizaciones de este tipo. Pero hay así muchas. Lo que pasa es que, claro, no sé por qué, esto tiene tan poca trascendencia que habría que decirlo más veces, ¿no? Porque esto animaría muchísimo, ¿no? En este sentido, el voluntariado corporativo, el voluntariado empresarial es importante, ¿no? Entonces ya se empieza a dar cierto protagonismo a este tipo de cosas. Lo que pasa es que luego no se vende.
esto no se vende y demás. Y pensando en que, claro, muchas veces decimos que el Papa Estado tiene que resolvernos todos nuestros problemas y en la realidad es que no. Un Estado, por muy rico que sea, no tiene capacidad para resolver todas las dificultades y problemas que tenemos en el país que sea, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que tenemos que empezar, empresas, personas y todo esto. Bueno, ayer fue la cuestión de Manos Unidas, ¿no? Pues es que ahí es donde estamos, ¿no? Y claro, hay otra cuestión que está muy de moda y esto fue instaurado por las Naciones Unidas, por Ban Ki-moon en este caso. Kofi Annan, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, era un enamorado de este tipo de cosas y fue el que puso en marcha el Pacto Mundial, el GRI, todas esas que hemos visto antes, y con unos impulsos. Por cierto, mientras él estaba trabajando para desarrollar eso, su hermano y su hijo, en el programa que había con Irak de petróleo por alimentos, pues resulta que se llevaban el petróleo y alimentos a los iraquíes no les llegaban ni por error. Le quedaban unos meses para terminar su mandato y bueno, aquello se tapó porque verdaderamente este hombre era una persona, bueno, puso en marcha no, celebración, no se puede decir que sea una celebración, ¿no? Instauró el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción también, por el año 2003 o por ahí. Luego hasta el 2005 no se puso en marcha y demás. Y entonces lo que se considera que termina en el año 2015, el desarrollo del milenio, pero que se lo piden a las empresas, ¿eh? O sea, es decir, que esto no queda al margen de actividades, bueno, que pueden ser no, erradicar la pobreza y el hambre, la educación, la igualdad, reducir la mortalidad de los niños, mejorar sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial. Ojalá hubiera algo que pudiéramos desarrollarlo bajo criterios mundiales y no que unos tienen que estar en la India, los otros en Tanganica y por ahí, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? La gestión de la diversidad, pues bueno, es que, ojo, la diversidad, que incluso tenemos leyes también que de alguna manera nos obligan, pues bueno, el género, la raza, la religión, las creencias, la discapacidad, la edad, es que son a proteger estas actividades. Es decir, que no podemos abusar de las personas que por alguna circunstancia se vean inmersos en este tipo de cosas, ¿no? También se ha trabajado mucho y quien desarrolla, las empresas que desarrollan esto, enseguida se les nota un matiz, una forma, un estilo distinto a la hora de considerar el negocio. Y eso lo percibe el cliente. Y lo percibe sobre todo el cliente que todavía no lo es, el futuro cliente, que eso es lo que va a darle una dimensión mucho más importante, ¿no? La igualdad en las empresas, bueno, pues aquí, ojo, algunas veces parece ser que solo es la igualdad de género, pero bueno, la igualdad de oportunidades, pues es un asunto importantísimo. No digamos nada la conciliación de la vida laboral con la personal y demás. Bueno, hay mucha legislación, la ley de conciliación, la ley de igualdad. Bueno, en este caso pues hay. Y luego hay otros también. Y uno de ellos pues fue el que aquí se produjo, la charla que se produjo la semana pasada de una banca ética, ¿no? Además me parece, por lo que he podido comprobar, que es de verdad, porque hay otras que son cuarto y mitad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, empieza a haber una cierta... Y claro, es que no invertir en empresas, ese ahorro que captan en empresas que fabrican armas o en aquellas que contaminan un montón y aquellas que tratan, pues bueno, no digamos nada, las multinacionales que tienen industrias en terceros países por allá, por Extremo Oriente, donde trabajan niños, bueno, a ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, claro, pues si el afán es tener un beneficio, pues eso, es que me cuesta 10 veces menos estas tarjetas que las otras. Dices, pues sí, pero no sé, pedirlas allí también. Y, aún estuve a punto de preguntarle, oye, ¿no se te pierden por el camino, no? Porque estos productos así, también tan pequeñitos y demás, ¿no? Hay fondos de inversión éticos que solo se invierte pues, en ese tipo de empresas, índices bursátiles éticos también ya, comercio justo también está por ahí, y lo tenemos aquí también, por ahí abajo, ¿no? Me parece, y la educación, sobre todo la educación. Es que es el mecanismo, es la herramienta adecuada para poder implantar todo esto. Pero hace falta querer, y me parece que no queremos. Pues bueno, Kofi Annan, concretamente, estableció los 6 principios de la educación para las universidades y escuelas de negocios, los 6 principios para la educación responsable.
a mí que me toca evaluar titulaciones por estos mundos de Dios, aquí en España, por supuesto, enseguida hay una competencia que dice que se debe adquirir, y es la relacionada con la ética, con la formación en valores y demás. Y tengo que confesar, sin decir qué titulaciones ni qué universidades, que luego miras el programa de formación que tiene, es decir, la estructura de las asignaturas, y allí no hay ninguna que hable de esto, ninguna. Eso sí, mucha técnica, a mí me tocan las cuestiones relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, y entonces es que un ingeniero va a tener personas a su mando, va a tener, ¿y qué pasa? ¿Que no va a saber cómo tratarlos? Eso me tocó a mí, que aparte de tener, yo al principio compartí la vida laboral en una empresa con la vida universitaria, y yo desde luego era el tonto del lugar, más absoluto que os podéis imaginar, porque en el momento que adquieres una responsabilidad y tienes un grupo de personas, bueno, ¿y yo con estos qué tengo que hacer? Menos mal que sabían lo que tenían que hacer ellos al principio, porque si no, no sé lo que hubiera pasado. Claro, luego vas aprendiendo, como es natural, pero todo eso es muy importante. Y la educación, yo creo que en todos los niveles, porque Kofi Annan lo hacía al nivel universitario, al nivel superior, pero es que yo creo que hay que empezar más abajo. Y fijaos bien, yo tengo la manía de hablar siempre de pasar un semáforo en rojo. Pues pasamos en rojo. Si no hacemos caso a una cosa tan simple, corriendo el riesgo de que nos pase, de que se nos ocurra un accidente, ¿cómo es posible que podamos asumir otras cosas de mayor importancia y de mayor dimensión? Pues no. Y bueno, luego el último punto era la cuestión de la corrupción, la prevención, en este caso, o la lucha contra la corrupción, pues eso es lo que estableció Kofi Annan, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre. Bueno, pues el 9 de diciembre no se enteró nadie de que se celebraba, de que existía nada, ni en los periódicos, y a pesar de comentárselo y decírselo, oye, ¿por qué no hacéis un editorial referente? Porque, ojo, los problemas de corrupción que tenemos, bueno, que en otros países también andan también un poco flojos, ¿no? Con esto de la corrupción, que no es un motivo, bueno, ya dicen las encuestas que después del paro es la corrupción. Y bueno, pues ahí estamos. Y además, últimamente, pues no sé si se habla al final de corrupción o no, o de por cómo bajar por un pasillo una persona, ¿no? Para llegar al juzgado, que parece que eso es lo más importante, ¿no? Y entonces este año, en el 2013, el lema que puso el nuevo secretario general, Ban Ki-moon, 0 corrupción y 100% de desarrollo. Y en base a eso, pues bueno, hizo un mensaje que os comento rápidamente. La corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos. Esto es así. Los costes se elevan. Deteriora la calidad. Es decir, que como hemos dado dinero a alguien para que nos dé la contrata, pues eso yo no voy a perder dineros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y socava, por supuesto, una gestión sostenible, no importa contaminar, es verdad, pues ya está, y los recursos naturales pues se ven perjudicados con esto. Quebranta los derechos fundamentales, aumenta la pobreza. Ahí es donde estamos, ¿no? Esto dice Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. La desigualdad, al desviar fondos de la atención para la salud, para la educación y para otros servicios, porque claro, ese colador tiene unos agujeritos que se van por ahí, esos fondos, que tenían que ir destinados precisamente a este tipo de cosas, ¿no? Incluso, dice textualmente, es esto, es fruto de una actividad criminal, que debería de ser tratada como cualquier criminal que desarrolla, pues eso, que mata a uno, que hace las barbaridades que sea. Lo dice Ban Ki-moon, pero tan claramente. Por cierto, aunque no lo tengo yo aquí planteado, pero bueno, hasta en el deporte, y lo cita expresamente, ¿no? Y demás. Bueno, efectivamente, pues a lo largo de toda la cadena de valor o toda la cadena de tráfico, pues se está expuesto a este tipo de cosas. Los traficantes de armas y las drogas y los que manejan toda esta cuestión de armas, pues bueno, pagan para sobornar a los funcionarios corruptos. Bueno, en el deporte, como digo, y los negocios también, sí, que lo he incluido al final. Y bueno, hasta las propias Naciones Unidas se han planteado el qué hacer para ser un testimonio de que ellos hacen las cosas sin este tipo de problemas, ¿no? Casi nada. Y insta a los gobiernos para que se tomen en serio todo esto de una vez, ¿no? Y habla de esa compleja patología social, política y económica. Y es que sí, es un problema de salud, entre comillas, porque al final es así como hay que hacer las cosas, ¿no? Prescindiendo de todo eso. Y ya para terminar, pues las empresas que sirven,
que ese es el título de la charla, tienen más oportunidades de negocio que las que no sirven. Eso está claro. La aplicación de la responsabilidad en las empresas será la mejor garantía, como decía a lo largo de esto, para los clientes presentes y, sobre todo, no nos olvidemos de los futuros. La satisfacción de los grupos de interés, los stakeholders que decíamos antes, mejora los resultados de la empresa. Tener a la gente satisfecha. Bueno, ahora en el mundo universitario se les pregunta a los alumnos si están satisfechos con el programa formativo, con el profesorado, con todo. Una oportunidad muy buena para decir lo que piensen. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el nivel de respuesta, para que veáis qué responsabilidad hay aquí en esto, no pasa del 3%. Es decir, el 3% de los alumnos se les ocurre opinar acerca de las cosas que le preguntan. Esto es por ley que hay que hacerlo, y demás, ¿no? Necesita la economía de la ética, pero que sea amiga de la persona, no que la economía vaya en contra, ni mucho menos, ¿no? Bueno, erradicando la corrupción se eliminará, yo estoy convencido, de la mayor parte de los problemas que tiene la humanidad. Hombre, y en esto, cuando alguien me dice, hombre, ¿y cómo lo dices? Hombre, pues lo digo, mi apellido es Cubero, pues tengo la oportunidad de decirlo, que lo digo a ojo de buen cubero, en este caso, y aquí ya no se me mete nadie. Esto también es cierto. Y bueno, que no es fácil, claro que no, pero entre todos podemos hacer algo para que esto cambie, ¿no? Un mundo mucho más solidario, ¿no? Sin olvidar que el hombre es el autor de todo, el centro, como decíamos antes, el autor, el actor, el director de la obra y todo, ¿no? Y todo, sobre todo en este mundo socioeconómico que vivimos, que ahora está tan complicado. Y ya, en nombre de todos aquellos que se esfuerzan todos los días por hacer un mundo mejor, muchas gracias, porque os incluyo aquí a todos vosotros, por supuesto que sí. Y entonces, muchas gracias por haberme atendido. Muchas gracias, Juan José. Tenemos unos minutos para poder hacer alguna pregunta, algún comentario, algunos primeros ecos a la presentación que nos ha hecho Juan José. Creo que está Angelines con el micrófono en la mano. Nos lo has explicado muy bien. Hombre, en estos casos se suele decir pincho de tortilla y caña al primero que pregunte, porque también las cosas hay que motivarlas un poco, ¿no? Pero se os ha pasado ya el tiempo, ya no vale el pincho de tortilla y caña. Bueno, le voy a preguntar yo a Santi, ¿y por qué me has traído a mí aquí y me has metido en este lío? ¿O es porque me gustaba? Pues porque me hablaron bien de ti. Nos estábamos planteando desde los ciclos de doctrina social de la Iglesia la nueva realidad que van haciendo después de un periodo tan marcado de crisis que ha sido y que está siendo incluso de devastación de mucho de lo conocido, ¿no? Y creíamos y estamos convencidos que hay algo nuevo que están haciendo. Tú lo aportabas en la presentación. En lo nuevo que están haciendo podemos y tenemos que intervenir, tenemos que plantearnos. Y nos decías muy bien ahora en las conclusiones una serie de cosas que la doctrina social de la Iglesia también las recuerda. Cómo las empresas y cómo vivir desde la responsabilidad social corporativa, o dicho desde otra palabra más rotunda, desde la ética, tienen más posibilidades, mejores resultados, trabajan por el bien común, etcétera, etcétera. Son aspectos de la doctrina social de la Iglesia tal como la conocemos o de la enseñanza social de la Iglesia. No es una doctrina cerrada, no son unos puntos cerrados, sino que es una enseñanza, unos criterios, unos elementos. Y en esa línea pensamos en ti por toda tu trayectoria y por tu dedicación actual también de la Asociación Aragonesa. Aquí tenemos, no sé si con pincho de tortilla, pero... Bueno, sin pincho de tortilla. Vamos a ver, ha comentado usted, toda la presentación fenomenal, pero en la situación actual, en la situación actual social y económica, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creía que la pregunta iba a derivar que con esta que está cayendo, ¿qué se puede hacer? Pues es la segunda vez que me hacen este planteamiento, y concretamente fue en una reunión, en una comisión de responsabilidad social empresarial, y concretamente el presidente de esa comisión me hizo la misma pregunta. Y yo le respondí
con lo siguiente, no sé si acertadamente o no. Y vamos a ver, tú te sientes con algún problema de salud. ¿Y qué haces? ¿Esperas a que pase la crisis, entre comillas, que se te pase esto? ¿O, por el contrario, intentas poner remedio yendo al médico? Y dice, hombre, así no vale, me dijo. Es que, efectivamente, ahora, y en estas circunstancias, es cuando hay que utilizar, digamos, nuevos medios para conseguir resolver estos problemas. Porque si seguimos manteniéndolo, cuando se acabe la crisis, que se acabará, igual no tendremos el mismo nivel que hemos tenido en otros momentos, pero estaremos en las mismas. Y entonces ahora es cuando hay que aprovechar. Pero claro, cuando dices, hombre, es que es así, te sientes malo, no esperas a que se te pase o te mueras, ¿no? Porque claro, en algunos casos ese morirse puede ser que la empresa se cierre. Bueno, no, es que hay que poner medios. ¿Y cuántas veces nos está utilizando la crisis para justificar 1000 cosas que no vienen a cuento? Y en muchos casos para no pagar. Dices es que incluso se negocian, ojo, hasta qué punto llegamos. Es, bueno, pues entre proveedor y cliente, oye, no, yo no te puedo pagar, pero si te parece, negociamos una quita, se dice o algo, al 80% y yo te pago el 80% y ya hemos liquidado aquí las cuentas, ¿no? Y luego, efectivamente, se da cuenta el proveedor de que efectivamente esa empresa o ese cliente pues podía pagar. Pero yo iba más al tema de la persona. Todos sabemos el problema que hay social. Más que la empresa, porque bueno, las empresas está hecho mucho hincapié en la persona, con referente a la empresa persona. Entonces yo voy más a la persona. ¿Qué se puede hacer ahora? Unas personas, pues bueno, pues como nosotros, que tienes inquietudes, que te gusta estar metido en el asociacionismo, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer si las instituciones nos cierran todas las puertas? O sea, llamas a alguien de cualquier institución oficial, que es donde realmente deberían ayudar, y te cierran todas las puertas. No hay dinero. Es la palabra que tienes, sí. No hay dinero. Entonces es eso. Esto, vamos, siempre será mi pensamiento, que puedo estar equivocadísimo hasta más no poder. En una ocasión oí que le entrevistaban a un personaje famoso cómo iba su fundación, hace no mucho. Y dijo, ¿pero cómo quieres que vaya? Si efectivamente no tenemos una fundación, tiene que tener recursos para poder desarrollar sus actividades. Porque ahí están los patronos, ¿no? Me parece que se llaman así, y son los que tienen que estar... Y bueno, y de hecho son responsables incluso en el plano económico, ¿no?, de lo que le sucede a la fundación. Dice, pero como no tenemos ninguna subvención y ninguna ayuda, resulta que no podemos hacer nada y entonces no tenemos ninguna actividad. Claro, yo he comentado aquí de una manera también muy rápida que es que los estados no tienen capacidad para resolver todos los problemas y sobre todo cuando los problemas son de la dimensión que tenemos ahora. Pues es que hay que ponerse en marcha, Y entonces decir, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Pero claro, aquí quien piensa un poquito en lo que puede suceder. Bueno, primero, prever, tener unas previsiones. Decir, oye, vamos a ver, ¿esta vida la podemos mantener? Nadie se lo imaginó. Ni los mejores economistas del mundo se plantearon que esto podía suceder. Pues no son tan buenos economistas, porque tenían que haber dicho, oye, vamos a... hombre, pero si lo tenemos en el propio... En las vacas, ¿no?, en la época de las vacas gordas y las vacas flacas y todas aquellas en Egipto, ¿no?, que me parece que fue, pues es que entonces es que hay que ponerse en marcha y ese es el cambio. Y entonces los que estamos igual al frente de alguna de las cosas que la asociación de la que yo soy vicepresidente, pues bueno, pues es que nos tenemos que poner en marcha para hacer cosas. ¿Qué cosas? Hombre, aquí es donde la formación es importante, pero claro, no se le puede a uno formar si tiene hambre. Entonces, a ese habrá que darle comida. Y a ver cómo organizamos, porque al final yo creo que puede llegar a haber, y estoy convencido de que hay suficientes alimentos, primero, en lo que es más próximo a nosotros, y segundo, sin que uno quite importancia al otro, a todo lo que hay por ahí fuera, que es penosísimo, imágenes que recibimos, información. Bueno, un vídeo que nos pusieron en la iglesia, el domingo, el sábado, de Manos Unidas, pues ahí reflejaban perfectamente lo que estaba diciendo. Pues bueno, es que hay que ponerse en marcha. El problema es cuándo no nos ponemos en marcha, esperando que esto pase.
Y entonces, pues es que igual resulta que tenemos que cargarnos los bancos, por decir algo, ¿no? ¿Nos dais algo, no nos dais nada? Pues entonces, ¿para qué queremos los bancos? Y resulta que están negociando con nuestros ahorros, por cierto, ¿no? Que también éticamente eso es para un planteamiento que se las trae, ¿no? Y bueno, pues igual tenemos que juntarnos entre todos y crear un banco. Bueno, ya el que se planteó aquí la semana pasada, ¿no? Entonces, no quedarnos quietos, ponernos en marcha y que quizá, es que podemos hacer poco. Bueno, pues ese poco seguro que sirve. Con el otro poco de otro, pues ya podemos llegar a eso de que el grano, no sé cómo... Eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pero, ojo, quien nos está dirigiendo la palabra es una persona muy mayor, que soy yo muy viejo, pero que por eso a mí no me van a quitar las ganas de hacer cosas. Pero con toda seguridad. Y si esto es un testimonio que yo puedo presentar a mi familia, a mis hijos, hombre, ahora ya no puedo decir a mis alumnos porque ya no los tengo, pero mientras los he tenido, permanentemente les he estado trasladando que las cosas se pueden solucionar. Lo que pasa es que, hay que echarle imaginación, ¿eh? Bueno, hay quien dice que la I+D+I no es investigación, desarrollo, sino que es, ¿cómo es? Imaginación, dinero e iniciativa. Dice, no, es que con imaginación, con iniciativa, y claro, con algo de dinero, porque si no, tampoco se puede hacer cosas. Pero, ojo, una bola de caramelo y un palo tampoco era una inversión muy fuerte. Luego ya sí que han hecho industrias automatizadas al 100%, por supuesto, ¿no? Pero hay formas. El problema es si caemos en esa situación de decir, no podemos hacer nada. Ahí ya le hemos liado. Y está muy extendido, y estoy contigo. Te puedo tutear, ¿no? Porque tú me has tratado de usted. Oye, ¿me has visto tan viejo o qué? No, yo soy igual. Bueno, no vamos a discutir por eso, evidentemente. Pero si es que hay que ponerse en marcha. Pero si el envejecimiento activo, que por cierto en el año 2012 hubo unas fuertes subvenciones de la Unión Europea para desarrollar esta idea. Aquí en España ni nos enteramos de las ayudas que había para generar... Bueno, era envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional, que me ha salido por primera vez, creo, el nombre. Y efectivamente, es que a ver cómo nos relacionamos con los jóvenes. Claro, también. ¿Y de qué manera podemos...? Bueno, pues en la Cámara de Comercio hay una asociación que es ECOP, que ayuda, que son todos jubilados y bueno, hay ingenieros, economistas y de todo, y la verdad es que continuamente están haciendo cosas por los demás. Y ojo, si hay una entidad mercantilista por encima de todos es la Cámara de Comercio, ¿no? O sea que, y sin embargo ahí están. Bueno, ahí estamos también nosotros, o sea que esa es la cuestión. Pero hay que ponerse en marcha, no hay que quedar separado y cualquier iniciativa... Pero es que si nos confundimos, pues venga, pues a por otra. Pero seguramente igual no atinamos a la primera, pero vamos a seguir. Desfallecemos enseguida. Bueno, no sé. ¿Alguna cuestión más? Juan José, muchas gracias. Algunas palabras que más has repetido: crisis, personas, nuevo orden, voluntario, verdad y veracidad, prójimo, ética y educación. Han sido algunas de las palabras que más has repetido, que más han salido esta tarde. Muchas gracias por ayudarnos en esta reflexión que vamos haciendo pues sobre el nuevo escenario, sobre la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza social de la Iglesia, en este momento concreto también, ante los nuevos retos que vamos viendo. La semana pasada estuvimos pensando en las finanzas y sociedad. La semana próxima, política y bien común, instituciones, políticos, sistemas y actitudes. Nos acompañará Agustín García Inda, secretario general técnico del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Hoy nos ha acompañado Juan José Cubero. Muchas gracias por tu disponibilidad, por tu presentación, por tu saber, y sigue ayudando a los más jóvenes en esa relación intergeneracional de solidaridad, para que entre todos vayamos saliendo adelante también en este mundo desde la ética, desde la responsabilidad social. Gracias a todos por vuestra asistencia.